Muy buenas noches con todos los participantes. Hemos abierto nuestra aula virtual. Vamos a esperar unos minutos mientras el resto de participantes sigue conectándose desde la sala de espera virtual. Recordarles que nos encontramos en el módulo de insuficiencia cardíaca correspondiente al segundo curso virtual de actualización en cardiología organizado por la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo Pichincha. Este es un curso de educación médica continua que cuenta con el aval universitario de la Universidad de las Américas. Finalizado cada uno de los módulos, los participantes reciben en sus correos las evaluaciones correspondientes, mismas que, finalizado el curso, se realiza el cómputo y, junto con la asistencia, permiten otorgar los diplomas de asistentes aprobados o solamente asistentes. Para continuar, importante compartir con ustedes indicaciones que nos van a servir para que la conferencia de esta noche sea aún más exitosa. Tome en cuenta que la calidad de la transmisión está relacionada con el internet que cada usuario disponga para su conexión. Le recomendamos, por lo tanto, por favor, tratar de conectarse a una red Wi-Fi estable a fin de que su señal sea de mejor calidad. Si se interrumpe la transmisión, por favor, presione el botón rojo que se encuentra en la parte superior de sus pantallas con la palabra reconectar. Inmediatamente después retornará a la conferencia. Si usted se ha conectado desde una computadora, el chat del evento se encuentra hacia el lado derecho y si está conectado desde un celular, este está ubicado en la parte baja del mismo. Allí podrá realizar sus consultas o preguntas al speaker, mismas que serán resueltas finalizada la conferencia. Recuerden que todas estas conferencias se encuentran alojadas en el canal YouTube de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo Pichincha. Suscríbanse, por favor, para que puedan revisar. Les dejo con el moderador de la noche, el doctor Bolívar Sáenz. Doctor Sáenz, adelante. Buenas noches. Muy buenas noches con todos. Qué felicidad vernos otra vez más en una reunión científica. La pandemia ha sido realmente la oportunidad para que nosotros nos podamos reunir y aprender un poquito más de cardiología. Yo quiero felicitarles mucho porque hemos tenido a lo largo de todos estos meses mucha información valiosa para el tratamiento de nuestros pacientes relacionada a las enfermedades cardiovasculares. Y sin más, tenemos un tema muy interesante, no menos importante que los otros temas, y obviamente relacionado a la medicina más importante para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. El tema es la insuficiencia cardíaca en estadio A. ¿Cuál es la mejor opción terapéutica en el control de la hipertensión arterial? Y para eso tengo el grato y el agrado de presentar a una colega muy distinguida, que es la doctora Alejandra García. Ella es médica de la Universidad Central del Ecuador, hizo su especialidad en cardiología en el Instituto Dante Passanese de São Paulo, Brasil. Tiene una subespecialidad en valvulopatías en el mismo instituto. Tiene un masterado en insuficiencia cardíaca en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de la Sociedad Española de Cardiología. También tiene otro máster en formación de cuidados agudos y críticos cardiovasculares, Universidad Rey Juan Carlos, Sociedad Española de Cardiología. Actualmente se desempeña como médico tratante del Servicio de Cardiología del Hospital Eugenio Espejo y es docente en tiempo parcial en cardiología, posgrados de medicina interna y neumología de la Universidad Central del Ecuador. Sin más, le doy el paso a la doctora Alejandra García. Bienvenida, doctora García. Buenas noches, estimados colegas. Gracias por su participación en este curso de actualización de la Sociedad de Cardiología Núcleo Pichincha. También es un honor poder participar en conferencias de la misma. Y pues sin más preámbulos, vamos a dar paso al tema que nos compete el día de hoy. Permítanme un segundo compartir pantalla. Pues como ya lo mencionó el doctor Sáenz, la insuficiencia cardíaca en estadio A, que ya vamos a discutir en los siguientes minutos, pues ahora el tema a tratar es cuál es la mejor opción terapéutica en el control de la hipertensión arterial.
Pues bueno, de datos actuales, 1.130 millones de personas padecen hipertensión arterial actualmente. De estas, 2/3 se encuentran en países de ingreso medio y bajo. Y la hipertensión es causa de 7.5 millones de muertes anual, que corresponde al 12% de la mortalidad total mundial. Entonces es algo significativo. Ya en el 2015, 1 de cada 4 hombres y 1 de cada 5 mujeres padecían hipertensión, dando un riesgo a los hombres de 2 veces y a las mujeres de 3 veces de padecer falla cardíaca. Y ya haciendo cifras, también 4 de cada 10 adultos padecen hipertensión. La mitad casi de estos desconoce que padece dicha enfermedad. Y 1 de cada 3 no logra llegar al tratamiento meta, o sea, en cuanto a cifras de presión arterial. Nuestro país no se queda atrás, miren, y dentro de las 10 principales causas de muerte también están las enfermedades hipertensivas. Y estos son datos actuales del INEC. Y pues la hipertensión sí se corresponde a un factor de riesgo independiente para falla cardíaca. Hablando ya específicamente del estadio A, el estadio A en falla cardíaca se corresponde a factores de riesgo y dentro de los cuales está la hipertensión. También tenemos otros factores concomitantes que les mencionaré más adelante. En una cohorte en Estados Unidos, en una población de más de 45 años, se vio que el 22% de personas estaban en estadio A, el 34% en estadio B, que ya corresponde a una alteración estructural de pacientes cuyos factores de riesgo de estadio A no fueron controlados y pues ya degeneraron alteración en el corazón. El 12% de esta cohorte ya presentó un estadio C y el 0.2 un estadio D o refractario. Entonces, miren, el 56% de pacientes, tanto en estadio A o estadio B, que pueden ser asintomáticos, corresponden a insuficiencia cardíaca. Y pues es notable porque es un porcentaje bastante importante. Ya según la Sociedad Americana de Corazón, pues en el 2003 ya definieron estos estadios. El estadio A, no olvidemos, es alto riesgo, no tiene síntomas, tiene factores de riesgo. Entre estos tenemos hipertensión, que es el tema a tratar hoy, pero no olvidemos también diabetes, dislipidemia. También hay otros factores como actualmente ya el uso de drogas cardiotóxicas en pacientes con cáncer, pacientes con valvulopatías. Y de estos, en estadio A se conoce que la sobrevida en 5 años es del 97%. Estadio B, que sería ya pacientes con enfermedad y con alteración cardíaca estructural, 96%. Estadio C, que ya tienen síntomas, 75%, y estadio D, apenas del 20% sobrevive. Entonces, miren, es muy importante aquí denotar que tenemos que actuar aquí. Lamentablemente, antes los modelos tradicionales de medicina pues se enfocaban en el tratamiento, pero ahora se preconiza mucho la prevención. Y por eso es que he puesto esta diapositiva, es fundamental actuar aquí, antes de llegar a que el paciente sea sintomático y peor aún refractario. Y para esto, pues, a nivel de pacientes que padecen hipertensión, diabetes, obesidad, dislipidemia, síndrome metabólico, como les mencioné, uso de drogas cardiotóxicas, que se encuentran en estadio A de falla cardíaca, es fundamental la detección precoz. ¿Y cómo es esta detección precoz? Esta detección precoz, aquí les he traído un artículo que habla mucho de la utilización del ecocardiograma y el ecocardiograma para realizar patrón de strain. ¿Y por qué es importante? Porque es un marcador sensible de alteraciones sutiles tempranas de la performance miocárdica y también es útil en la predicción de resultados, superior al ecocardiograma convencional. Entonces, en este artículo y varias sociedades también mencionan que es interesante en pacientes asintomáticos con apenas factores de riesgo, sin alteración cardíaca estructural evidenciada por eco
o por otros exámenes, realizar este patrón de strain, evaluar el strain longitudinal. ¿Por qué? Porque ya nos daría una alteración, como se llama, miocárdica intrínseca, previa a evaluar ya signos de remodelamiento o de ya cardiopatía estructural propiamente dicha en el eco. Datos actuales de 100 países evidencian que menos del 50% de adultos con hipertensión reciben su terapia hipotensora adecuada. Entonces, ¿por qué he puesto esto? Porque es fundamental dar la terapia apropiada para esta situación. El tratamiento antihipertensivo es la estrategia más efectiva para disminuir fallas. Se ha visto que apenas con disminución de 5 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica disminuye el riesgo de insuficiencia cardíaca en 24%. Y la terapia antihipertensiva en sí, globalmente, miren, disminuye el riesgo de stroke entre 35 a 40%, riesgo de infarto en 20 a 25% y riesgo de falla cardíaca en más del 50% según los estudios realizados. Son varios. He puesto algunos para denotar los más importantes del CHIP, HOP, el HIVET, que sobre todo en adultos mayores. Pero, ¿cuál es la mejor opción terapéutica? O sea, hasta ahora les he hablado de incidencia, de la importancia de dar el tratamiento en estadio A. Y no olvidemos, y hay que denotar, que más del 50% de pacientes que padecen hipertensión también padecen obesidad o sobrepeso en un 40%, síndrome metabólico 40%, diabetes en 15 a 20%, alteración de triglicéridos, de LDL o dislipidemia en un 30%, hiperuricemia en 25%, que también ya denota un estado de inflamación también crónica. Muchos son fumadores. Entonces, todo esto no tenemos que olvidar el momento que queremos evaluar la mejor estrategia terapéutica para el paciente. Y para esto, pues, las guías, tanto de la Sociedad Americana como de la Sociedad Europea de Cardiología, nos realzan la importancia de evaluar el riesgo cardiovascular de nuestro paciente. O sea, no tan solo centrarnos en el fármaco antihipertensivo, que obviamente es el que nos va a ayudar, pero este fármaco o los fármacos antihipertensivos que optemos para dar a nuestro paciente deben siempre ser elegidos conforme el riesgo del paciente. ¿Por qué? Porque aparte de la estrategia de evaluar la estratificación de riesgo, yo también voy a hacer un seguimiento para ver si se cumplen las metas y obviamente disminuir no solo en nuestro caso del tema actual de falla cardíaca, sino otras complicaciones cardiovasculares. Tanto es así que las guías nos mencionan que de acuerdo a la estratificación y a las características de base de nuestro paciente podemos elegir los antihipertensivos. Y, por ejemplo, aquí les he traído a colación, es de tomada de la Sociedad Europea de Cardiología, en que hay que evaluar, por ejemplo, si mi paciente es diabético, si tiene síndrome metabólico, por ejemplo. ¿Cuál es la mejor estrategia que voy a elegir? También evaluar, aparte de eso, las contraindicaciones, sean absolutas o relativas para el uso del fármaco que yo voy a escoger. Por ejemplo, digamos que opté por un diurético. Tengo que ver si mi paciente no tiene un cuadro, por ejemplo, gota de base, bloqueadores beta, igual si no tiene otra indicación que pueda darle una contraindicación, perdón, que pueda afectar el tratamiento que yo le voy a dar. Entonces, todas estas implicaciones son muy importantes a la hora de elegir el fármaco antihipertensivo para el paciente. Y además de eso, otra cosa importante para resaltar, bueno, esto es un estudio de prevención en diabéticos, pero cabe resaltar que, miren, no solo es de la modificación de estilo de vida, sino la terapia médica, que es mucho más importante en reducir los eventos. Entonces, esta es la mejor estrategia que tenemos siempre que elegir en nuestros pacientes, tanto el estilo de vida en su modificación y la terapia médica. ¿Y qué nos dicen las guías? Pues igual, miren, el estilo de vida incluye actividad física, una dieta saludable, pérdida de peso, la ingesta de sodio, que eso ya conocemos,
También dan una importancia a una dieta rica en potasio, obviamente si el paciente no tiene contraindicación para la misma, y esta moderación en el consumo de alcohol para aquellos que están consumiendo alcohol en forma sea por su dieta o por hábito. Y aquí, miren, obtenemos ya disminución de la presión arterial y como les dije, con una disminución modesta, entre comillas, de tan solo 5 milímetros de mercurio, se obtiene bastante beneficio en disminución de riesgo para falla cardíaca. Y aparte de eso, también quería resaltarles, miren, también es actividad, en cuanto a actividad física, actividad aeróbica, actividad de resistencia, tanto dinámica como isométrica, es decir, tanto la parte aeróbica como la parte de musculación es importante indicar a nuestros pacientes y a la Sociedad Americana del Deporte recomienda la prescripción del ejercicio físico en nuestras consultas de rutina para los pacientes. Entonces es fundamental a nuestros pacientes educar con eso. La dieta tipo DASH que ha sido validada para su disminución, miren, es importante la disminución que se consigue con la dieta tipo DASH para la disminución de pacientes con hipertensión y pues las otras medidas adicionales también son fundamentales. ¿Qué otra cosa? Miren, he hecho énfasis en modificación de estilo de vida, que sería una de las metas iniciales y que obviamente debemos evaluar rutinariamente en nuestros pacientes. También tenemos características ideales. Perdónenme un segundo que me indican que hay un ruido que no está permitiendo el audio adecuado. Disculpen haber suspendido abruptamente, pero me indicaban que hay un ruido que estaba molestando la conferencia. Bueno, como les comentaba, tenemos también otra cosa fundamental, evaluar una característica ideal para el tratamiento farmacológico que voy a dar. Entonces, aquí hago hincapié y miren, esto es de la guía de hipertensión de este año. El tratamiento debe ser basado en una evidencia disponible actualmente que me verifique que el fármaco que yo voy a usar va a prevenir, disminuir mortalidad. Lo ideal sería que yo pueda usar un régimen de una vez al día para un control presórico de 24 horas, que el tratamiento sea costo efectivo y accesible para el paciente, que el tratamiento sea tolerado para el paciente y que obviamente el beneficio sea aplicable al paciente, o sea, al paciente que yo estoy evaluando. Y como les mencioné en la tabla inicial, ver las características de base de mis pacientes para yo hacer la elección del tratamiento. Y ya yo basándome en este primer ítem, en la evidencia, pues obviamente tenemos que, en nuestro caso que estamos abordando el tema de falla cardíaca, ver todos los estudios y tenemos pues realmente una vasta cantidad de estudios que nos indican que evaluaron falla cardíaca y otros resultados clínicos cardiovasculares para nosotros elegir el tratamiento. Y uno de los estudios importantes que fue publicado en el 2006, el estudio ALHAT, pues miren, randomizó más de 40,000 pacientes mayores de 55 años con hipertensión y un factor de riesgo adicional. No olvidemos, como les mencioné en la diapositiva, que más del 50% de hipertensos que tratamos en la consulta tienen varios factores de riesgo adicionales. Los fármacos testados, aquí está mal escrito, clortalidona, amlodipina, lisinopril y doxazocina. El grupo de doxazocina, miren, fue suspendido precozmente. ¿Por qué? Porque se evidenció un aumento del 20% del riesgo combinado cardiovascular y aumento del 80% de riesgo de falla cardíaca. Entonces, es un fármaco que obviamente no va a ser el de elección para pacientes que yo quiera prevenir falla. La clortalidona fue superior en reducir el riesgo de una falla cardíaca con fracción de eyección reducida al ser comparada con amlodipino,
pero fue similar al lisinopril. Y la clortalidona reduce el riesgo de falla cardíaca con fracción de eyección preservada comparado a amlodipina y al lisinopril. Entonces, miren, aquí ya este estudio denotó que los diuréticos, pues, fueron un fármaco importante en reducir el riesgo de falla y similares a los IECA y no a la amlodipina. Y aparte he sacado a colación un metaanálisis que sí evaluaron que hubo más incidencia de diabetes comparados con IECA y calcio antagonistas, que sería un punto en contra. Aparte también he querido mencionarles, miren, tenemos varios estudios de los diferentes tipos de antihipertensivos que utilizamos, en los que se denotó en sí, en resumen, que utilizar un fármaco antihipertensivo para control de presión disminuye el riesgo de falla cardíaca. Bueno, fueron testados versus placebo y otros versus otras combinaciones, que ya voy a indicarles un resumen de metaanálisis que es un poco más explicativo de todos estos estudios que han sido hechos con los diferentes fármacos antihipertensivos de los que disponemos actualmente. Por ejemplo, aquí miren, este es el metaanálisis publicado en el Journal de Hipertensión. Y para nosotros hacer más énfasis bueno, fue sumado el efecto en falla cardíaca de diuréticos, es importante. Eventos adversos, el placebo es mejor, obviamente. De beta bloqueadores, pues se vio que eventos adversos igual más que placebo. Y de stroke es un poquito, hay tendencia que sea mayor con el uso de beta bloqueadores. Los calcio antagonistas también fue mejor para disminuir los eventos cardiovasculares mayores, los IECA igual y los ARA2. Ahora, si es que vamos haciendo por cada fármaco, por ejemplo, diurético combinado, versus el resto de antihipertensivos, ¿qué es lo que favorece? Pues miren, en falla cardíaca, bastante bien al diurético comparado con el resto de drogas antihipertensivas, no así, y también, olvidaba mencionarles, esto es en mayores y en menores de 65 años. Aquí para falla cardíaca en menores de 65 años es mucho mejor que en mayores, sin embargo el beneficio es para los dos grupos etarios. Y en todas las causas de muerte, pues en menores de 65 años no es tan favorable el diurético. En cuanto a los beta bloqueadores, cuando se testan con los otros antihipertensivos haciendo algo en sí para falla, no se vio que haya estudios, de los pocos que hay se sabe que no son tan adecuados para prevenir falla cardíaca y por eso no son la piedra angular de tratamiento inicial en falla. Lo que sí se preconiza es que su uso debe ser para situaciones específicas, que ya vamos a ver más adelante. Por ejemplo, pacientes que tienen hipertensión, pero como antecedente de base cardiopatía isquémica, un aneurisma de aorta, alguna condición específica que induzca al uso del diurético. Igual miren, cuando se hace el combinado de falla, enfermedad cardiovascular y stroke, pues va mejor a las otras drogas comparado al beta bloqueador. En cuanto a los calcio antagonistas en falla cardíaca, es más a favor de las otras drogas, igual confirmando lo que se vio en el estudio ALHAT, igual cuando se hace el combinado. En cuanto a IECAS, pues comparado con otras drogas, pues va bastante bien también en la prevención de falla y más en mayores de 65 años es el beneficio cuando se hace el riesgo cardiovascular completo, tanto de falla, enfermedad cardiovascular y stroke. Así con menores de 65 años no hay tanto beneficio comparado con otras drogas. En cuanto a los ARA2, pues si se hace el combinado también no es tan significativo el beneficio, no obstante, en otros metaanálisis que se han sido publicados en el mismo journal, pues sí hay una tendencia cuando es comparado con otros fármacos. Solo quedaría esa dubitativa en cuanto a los ARA2.
Entonces, haciéndoles un resumen de la evidencia de todos los estudios de metaanálisis realizados más efectivos en prevención de falla cardíaca en un paciente hipertenso que no tiene todavía remodelado, que no tiene un estadio B, o sea, todavía no hay alteración estructural, peor aún síntomas, pues se ha visto, pues sí, los diuréticos tiazídicos, los IECA y pues sí, hay una opción, si no tolera IECA, a los ARA2. Sería el fármaco de elección. Menos efectivos los beta bloqueadores a menos que tenga una condición de base el paciente, no los calcio antagonistas de inicio, si es que por A o B motivo el paciente tuviera alguna condición de base que impida el uso de estos, pues podría evaluarse, y los alfa beta bloqueadores obviamente no están aconsejados por lo que les he mencionado. Cabe resaltarles algo interesante. Los ARA2 se asocian con una tasa de interrupción de tratamiento por eventos adversos mucho menos que el resto de fármacos antihipertensivos, que sí son cosas que es importante de notar. Obviamente, y ojo que las guías están para guiarnos, como es su nombre, pero la elección nosotros tenemos que individualizar con cada paciente. Otra cosa importante, tanto IECA y ARA2 son efectivos en prevenir la regresión de daño orgánico causado por hipertensión, es decir, si estamos hablando de un paciente ya en estadio B. No obstante, no olviden lo que les mencioné de el strain longitudinal, que eso está ya en crecientes ya hallazgos de estudios, varias guías ya están preconizando su uso en pacientes hipertensos que aparentemente no tienen daño estructural, que por ahí, o sea, la tendencia podría ser que sí, o sea, ver IECA o ARA2 como primera opción, porque aquí, miren, recomiendan pacientes con hipertrofia ventricular, remodelado de vasos pequeños o una reducción equivalente de la PA. Y otra cosa importante en el grupo de IECA o ARA2 es que los fármacos reducen la FA incidental. No olviden también que en paciente hipertenso mal controlado es uno de los factores de riesgo ser hipertenso para padecer FA. Entonces, hay algo que denota importancia en el uso de estos. Y pues tendríamos el fármaco conforme a estos detalles también. Entonces, ahorita he hablado ya de la evidencia, queda denotado lo que les he mencionado, estas 3 clases de fármacos que serían las opciones iniciales que tenemos para el tratamiento. Pero otras cosas importantes que también debemos de notar es la estrategia para el tratamiento farmacológico. ¿Qué estrategia voy a usar? Porque mi opción es que el tratamiento que estoy indicando sea efectivo para mi paciente. En las guías anteriores se preconizaba la monoterapia y pues si es que no funcionaba, ¿qué se hacía? Aumentar la dosis del fármaco que indiqué, pero no se vio que haya una disminución importante de la presión. Aumentó más bien el efecto de riesgos adversos y estar cambiando, por ejemplo, qué sé yo, inicio con solo clortalidona, pero no me fue bien, aumenté dosis, no fue bien, entonces cambio a otro, solo amlodipina. Entonces, era una pérdida de tiempo que no me demostraba eficacia. Entonces, lo que se preconiza ahora es que se fomente el uso del tratamiento combinado para mayoría de pacientes por el contexto de que de un objetivo de presión arterial más bajo o controlado. Permitir que el uso de combinación de fármacos, como les he puesto el dibujito, sea en una sola píldora y no en 3, porque ya vamos a ver, para mejorar la adherencia, que es otro aspecto importante. Y el tratamiento que sea ya basado en guías con un algoritmo simple, que sea aplicable al paciente y a los pacientes que estoy viendo, sea pragmático, para que yo pueda verificar cómo van mis resultados. Y también no olvidarme de pacientes que son de riesgo muy alto, como está indicado en las tablas de riesgo, y pacientes frágiles. Esas cosas son importantes de evaluar. Porque, miren, la eficacia, otra cosa también, evitar la ineficacia. Son una cosa es que yo voy a iniciar un tratamiento que sea eficaz, pero resulta que hay veces en que yo evalúo a mi paciente y no está yendo bien. ¿Y qué es lo que yo tengo que saber? La eficacia de un tratamiento farmacológico indicado, pues da un control efectivo de la presión en la mayoría de pacientes, y eso fue visto en los pacientes reclutados en ensayos clínicos. Solo el 5 al 10% fueron refractarios. Lo que sí puede ser ineficaz es que yo se dé una inercia médica o terapéutica, es decir, que no se haga un adecuado ajuste del tratamiento conforme la evolución de mi paciente.
Otra cosa, la adherencia. Menos del 50% de pacientes son adherentes al tratamiento y esto es fundamental. Esto va de la mano con la indicación que el médico haga para el paciente. Otra cosa es el uso insuficiente de tratamiento combinado. La mayoría de hipertensos requiere combinación, más del 50% de hipertensos van a requerir combinación. Y también la complejidad de tratamientos actuales, o sea que afecta la adherencia. Por ejemplo, una sola píldora que el paciente tenga que tomar, se ha visto que hay menos del 10% de adherencia, pero va aumentando la falta de adherencia si el paciente tiene que tomar varios fármacos. Miren, llegando hasta el 40% con 3 píldoras. Se hizo un estudio de una cohorte de 82,000 pacientes canadienses que no tenían enfermedad cardiovascular, eran hipertensos de base, edades entre 45 a 85 años, miren, un seguimiento de 2.7 años, y se vio que el desarrollo de falla cardíaca disminuyó en 11% con una alta adherencia, es decir, que el paciente tome su medicación en más del 80% versus una baja adherencia. Y cuando se combinó el riesgo de falla con muerte, se redujo el riesgo en 20%. Entonces, es importantísimo que en la consulta al paciente hipertenso, aparte de indicarle horarios, también preconicemos mucho su empoderamiento, como se llama ahora, de su enfermedad. Es decir, ser muy enfáticos en la adherencia al tratamiento, ver las mejores estrategias para que ésta sea cumplida, o sea, tenga una buena adherencia, y también empoderarlos, o sea, indicarle también esto que, bueno, no compete el tema, pero es fundamental, el seguimiento, las automedidas de la presión arterial en casa, que ahora es una piedra fundamental también en el tratamiento. Y la combinación de fármacos para el tratamiento, porque les he venido hablando de que en la mayoría de hipertensos vamos a tener que hacerlo. Miren ahí el estudio Accomplish que vio combinación de IECA y bloqueador de canal de calcio, fue superior a IECA con diurético tiacídico. Y la prevención, lo que se evaluó fue prevención de complicaciones cardiovasculares graves. Ojo que aquí los estudios que les mencioné antes, los metaanálisis, fueron realizados con un solo fármaco testado versus los otros en ese resumen de metaanálisis. Entonces, sí es un punto a considerar el que les traigo a colación. En cuanto a la estrategia básica del tratamiento para hipertensión, pues miren, esto ya es un resumen de la guía de hipertensión de la Sociedad Europea de Cardiología. Y entonces, ¿qué es lo que ellos dicen? El tratamiento inicial sí debe de ser de una combinación doble. No olviden siempre, antes de indicar el tratamiento, evaluar el riesgo cardiovascular del paciente. La monoterapia actualmente se preconiza para pacientes específicamente que tengan, por ejemplo, estén, según la clasificación de la Sociedad Europea, con presión alta, normal, pero con un factor de riesgo muy alto. También pacientes adultos mayores o muy frágiles, ahí evaluar la monoterapia. En cuanto a terapia combinada, pues ahora es lo que se está preconizando, la combinación doble. Y pues aquí, ¿qué combinación? IECA hora 2 más los bloqueadores de canal de calcio o un diurético, o sea, se puede escoger cualquiera de estos. Y pues si es que ya se requiere más, o sea, 3 fármacos porque no hay control adecuado de la presión, IECA o ARA2 más el calcio antagonista y el diurético. Y si es que es resistente, pues evaluar añadir espironolactona u otros diuréticos. Aquí sí el bloqueador alfa o beta, pero tienen que evaluar las características de base del paciente, como les mencioné. Si es que tiene enfermedad coronaria, bueno, aquí dependería, tal vez hablando de estadio A, es que todavía no hay daño estructural cardíaco, pero ya encontraron, qué sé yo, aterosclerosis, hay placas en coronarias, pues evaluar, miren, IECA ARA2, que esto sí fue demostrado que tienen bastante beneficio en pacientes con aterosclerosis de base. Aquí el beta bloqueador, porque estamos pensando en enfermedad coronaria, o el calcio antagonista y el diurético, dependiendo de las combinaciones. Y seguimos el mismo algoritmo antes mencionado.
Para enfermedad renal crónica, que puede ser por otra causa, pues se ha visto que los IECA y ARO2 son efectivos en reducir o en retrasar el daño inducido en nefrópatas, sea por diabetes o por otras causas, en cuanto a la función renal. Entonces, sí, se preconiza mucho su uso IECA o ARO2, los calcioantagonistas, y el diurético, pero evaluar el clearance de creatinina para determinar si será tiacídico o de ASA. Y seguimos el mismo algoritmo que les mencioné previamente. No olviden, aquí es importante el filtrado glomerular para determinar qué es lo que se va a indicar. Y para el tratamiento de FA, como les dije, que reduce el riesgo de FA incidental, pues IECA o ARA2, y también se ha visto los beta bloqueantes. Si es que el paciente ya tuviera FA, pues no, ahí sí tal vez por otro beneficio asociado adicional para control de frecuencia, los beta bloqueantes o los calcioantagonistas. Y bueno, en esto yo no me voy a detener, todavía sí hay controversias en cuanto a los objetivos de presión arterial entre sociedad americana y europea. Pues aquí los europeos son un poco más no tan estrictos en el control de presión comparado con la guía americana. Y pues bueno, esto es solo colación de algunos metaanálisis que se vio que con control estricto, esto solo de una cohorte de pacientes diabéticos, no se vio el beneficio tan significativo como en las presiones que están indicados aquí. El objetivo, miren, de 130 en la mayoría de casos, y en hipertensos solos, objetivo de 130, dependiendo de la edad que veo al paciente. La elección inicial, miren, es igual a indicación 1A que indica la guía de hipertensión de la Sociedad Americana. Pues de primera línea, los diuréticos tiacídicos, puede ser los calcioantagonistas, pero no olviden que estamos hablando de falla cardíaca y no demostraron tanto beneficio. Entonces, serían los tiacídicos, los IECA o los ARA2. Y pues aquí este dibujo es muy interesante, bastante didáctico en cuanto a la recomendación para el uso de antihipertensivos. Pues miren, los que están en verde son los mejores antihipertensivos para iniciar. Están los IECA, los tiacídicos, calcioantagonistas, los ARA2. No olviden la combinación de IECA y ARA2. En el estudio en Target se vio que no fue beneficioso, empeoró función renal y riesgo de hipercalemia. Entonces ya se desaconseja esta combinación. Los fármacos con líneas verdes, pues son los que se indica la combinación entre ellos. Y de beta bloqueadores solo específicamente para condiciones basales del paciente en sí, para su uso inicial. Y la recomendación está basada en qué: eficacia probada para reducir la PA y obviamente para reducir eventos, y en nuestro tema, falla cardíaca. Hay evidencia de estudios placebo controlados para reducir complicación cardiovascular y cuando fueron probados entre sí vía metaanálisis también. Y evidencia de una amplia equivalencia en morbi-mortalidad cardiovascular total. Miren, los beta bloqueadores también ya les mencioné, menos prevención de ictus y menos prevención de IC con calcioantagonistas. Entonces sí hay que evaluar bien cómo voy a hacer mi estrategia. Y por último, pues dejar esto que me parece importante. Miren, empieza mi paciente, el hipertenso, al que yo quiero guiarle en su tratamiento, y obviamente es fundamental prevención. Yo no quiero que llegue a falla cardíaca y peor aún a muerte. Y como les mencionaba, el riesgo de muerte cada vez que se van pasando de estadios, pues obviamente es mucho más alto. La sobrevida apenas desde el 20% en estadio D y en condiciones deleterias. Y pues yo le puedo brindar una buena estrategia al paciente, y no olvidemos que prevención, una estrategia terapéutica adecuada basada en evidencia, más estilo de vida, que va a permitir que este paciente pues tenga una calidad de vida adecuada. Gracias por su atención y estoy atenta a las preguntas que tengan al respecto del tema. Agradecemos mucho la atención de la conferencia, muy interesante, muy didáctica, de nuestra querida doctora Alejandra. Y bueno, te tengo varias preguntas. Va a ser difícil seleccionar algunas de ellas porque vamos a hacerlas un poquito en orden. Antes de ver las preguntas del público, yo sí te tengo una pregunta. ¿Qué es lo más importante con un paciente pensando en insuficiencia cardíaca?
en el tratamiento con respecto a la hipertensión. Escoger el fármaco o bajar la presión arterial. Es un poco capciosa tal vez, no sé, pero a veces hasta cierto punto pienso que hay pacientes y pacientes. Entonces, de pronto a un paciente le va a quedar bien un medicamento, después le va a quedar otro y de pronto podemos caer en el punto de querer encajar las cuestiones. Entonces, ¿qué es lo más importante para que un paciente no desarrolle insuficiencia cardíaca? Tener la presión arterial adecuada, bien controlada, o elegir un fármaco que prevenga insuficiencia cardíaca. ¿Qué opinas, Alejandra? A ver, o sea, de toda la evidencia demostrada, todos los fármacos antihipertensivos reducen presión, bueno, pues como su nombre dice, reducen presión arterial y la incidencia de falla cardíaca. Entonces, yéndonos o desglosando la pregunta, lo primero sí sería importante disminuir presión arterial, pero creo que va de la mano en escoger un fármaco que también me reduzca los efectos deleterios de la hipertensión, sobre todo el remodelado. Y por eso les hablaba fundamental ver el strain longitudinal, que ya es disfunción miocárdica intrínseca, sin ni siquiera el paciente desarrollar hipertrofia ventricular manifiesta. Entonces, y otra cosa importante que yo acotaría a su pregunta es que baje la presión, ver el fármaco que sí creo adecuado y también evitar efectos adversos, sobre todo los factores asociados, por ejemplo, síndrome metabólico. Hay algunos estudios contradictorios. Por ejemplo, los tiacídicos son los que tienen mejor evidencia comparado con el resto de disminuir falla cardíaca y en muchas revisiones se ve que incluso el JNS7 por eso preconizaba como fármaco de elección al tiacídico. Luego ya viene el JNS8 y las guías de hipertensión que vienen posterior a estos y ya no le dan el tiacídico como primera línea. ¿Y cuál sería, o sea, por qué se bajó tanto? Porque muchas revisiones indican la incidencia de diabetes, síndrome metabólico. Entonces, por eso les decía, es fundamental evaluar en sí cada paciente, porque tenemos también ya una epidemia de sobrepeso, obesidad, tenemos un amplio porcentaje de paciente diabético. Entonces, ¿qué es lo que yo le voy a dar de beneficio al paciente con la terapéutica que voy a escoger? Gracias. Sí, es importantísimo porque recordemos que la insuficiencia cardíaca es la parte final de varias enfermedades y de hecho la cardiopatía isquémica es la primera causa de insuficiencia cardíaca. Y yo te hice de propósito esta pregunta porque muchas veces existe lo que dijiste, la inercia terapéutica. Entonces de pronto pensamos que solo dando el fármaco para bajar la hipertensión ya prevenimos insuficiencia cardíaca, pero nos olvidamos de los factores de riesgo no farmacológicos, la actividad física, la dieta DASH. Entonces, bueno, a propósito de eso, tengo dos preguntas técnicas antes de seguir con las preguntas, ¿no? Hay un doctor que te pregunta qué es la dieta DASH. Sí sería importante que nos digas qué es la dieta DASH. ¿De dónde salieron esos términos? Bueno, la dieta tipo DASH fue un estudio de propuesta en español, les voy a decir la traducción. Es una propuesta dietética alimentaria en pacientes para hipertensión, es decir, fue específicamente testada en pacientes hipertensos ante esa reducción. Entonces, ¿en qué consiste la dieta DASH? Es una dieta rica en vegetales, en frutas, sí incluye frutos secos, ácidos grasos saludables, el consumo de pescado y pollo en vez de carne roja. Y esto fue testado, bueno, a nivel de Europa, en Dinamarca, y se vio resultados significativos. Y también, bueno, la dieta DASH también, obviamente, sí incluye el consumo de sodio bajo. No sin sal, porque esa también es otra estrategia no adecuada, que a veces se le dice al paciente que coma sin sal. Y, claro. Entonces el lío es que primero el paciente no va a adherir, porque todos estamos acostumbrados a tener sabor en el alimento. No olviden que también, sí, y hay que recomendar a los pacientes que si ya estamos en tratamiento de presión arterial, la modificación de estilo de vida es que aprendan a comer saludablemente, y dentro de eso muchos de los alimentos que comen ya tienen sodio per se. También tienen que fijarse en los productos que compran, los procesados, porque muchos productos procesados tienen altos niveles de sodio que ni siquiera el paciente sabe que tienen y los consumen.
Entonces, la dieta DASH, digamos que es una dieta saludable como propuesta para presión que logró reducir reducir el resultado de muerte cardiovascular y complicaciones por hipertensión solo con la dieta. Sin embargo, como les indiqué, no solo basta con la dieta, que antes también se preconizaba, inicie la dieta y no hay problema, sino que ahora la propuesta es evalúe riesgo cardiovascular y después de eso determina qué tratamiento le da a su paciente. Exactamente, y fue originaria en la parte del Mediterráneo, donde se veía también que había menores efectos adversos cardiovasculares. Hemos hablado también del ecocardiograma y su importancia, pero hay otro término también que me gustaría que tú mismo les aclares, ¿no? Porque has hablado del strain longitudinal. Explícales un poquito qué es el strain longitudinal. Realmente es un término nuevo para todos nosotros, ¿no? No es que es antiguo, esto es algo muy nuevo para la insuficiencia cardíaca, es un método bastante bueno para un diagnóstico precoz, pero me gustaría que les expliques un poquito qué es el strain longitudinal. Ya, Creo que se te fue el audio. Perdonen, voy a compartirles un dibujito para que puedan entender con más tranquilidad y perdonen, entré al este rato es para que solo indicarles. Pues bueno, el strain longitudinal, como el doctor Sáenz menciona, es una nueva herramienta diagnóstica precoz muy útil en cardiología. Para que nos, como les decía, nos ayude a ver cosas precoces. ¿Y en qué consiste? Ustedes ven aquí, bueno, el ecocardiografista entrenado va a hacer un dibujo, digamos así, con el transductor de eco mientras está realizando el examen del ventrículo izquierdo del paciente. Y el strain es lo que va a verse aquí. Ustedes ven todas estas líneas que se van dibujando y se ve la deformidad de cada célula, digamos, miocárdica. Tanto en sístole y en diástole se ve la deformidad y se da un porcentaje. Más del 20% se dice que es normal, hay una buena función sistólica intrínseca, es decir, del miocito. De cada miocito se va haciendo una suma de esas alteraciones, digámoslo así, y se evalúa. Y aparte se hace otra técnica que se llama ojo de buey que nos dibuja en resumen si hay alteración de los segmentos del corazón que se dividen en diferentes segmentos conforme las paredes cardíacas. Y ya haciendo esa sumatoria se puede ver si hay afectación en alguna zona específica del corazón o es difusa por diferentes patologías. En este caso que hablamos de hipertensión, hay pacientes que ya en estadios que ya van a empezar con un remodelado importante, ya empiezan a alterar diferentes paredes, la pared anterior, pared lateral, todo depende de los hallazgos, ¿no? No sé si eso me entendí. Estuvo bastante clara tu explicación. Y a propósito de esa pregunta que te hicieron, yo te pregunto, Alejandra, ¿con qué frecuencia nosotros deberíamos hacer un paciente un ecocardiograma que es hipertenso? ¿O debería hacerse alguna vez en la vida o cada cierto tiempo? ¿No debería hacerse? Siempre ha sido un poquito controversial esta cuestión, dado al costo, de pronto a la accesibilidad, pero ¿qué opinas tú? ¿El paciente debería hacerse el ecocardiograma en algún momento de su vida? ¿Debe hacérselo como rutina o de pronto solo con los exámenes básicos es suficiente para prevenir justamente la insuficiencia cardíaca? Bueno, en este contexto, lo que las guías indican, y ustedes también pueden ver en todas las guías todavía la indicación de exámenes básicos que nos dan, es el electrocardiograma y si encontramos alguna alteración en el electro, se iba al eco. Aparte de ver qué estadio de hipertensión tiene el paciente. Sin embargo, si es que ya hablamos de prevención propiamente dicha y dado lo que les he mencionado, pues dependería, creo yo, primero, o sea, por guía todavía no está indicado hacerlo de rutina a todos los pacientes. Lo que sí es que si encontramos hallazgos en el electrocardiograma que nos orienten, pues se pediría. Sin embargo, más del 50% de hipertensos tienen factores de riesgo asociados, por ejemplo, diabetes, o lo que usted mencionaba, cardiopatía isquémica. Entonces, sí es importante realizarlo.
Ahora, en cuestión de prevención y lo que les decía del strain, es interesante porque en muchas revisiones, como les mencionaba, ya se preconiza hacerlo. Y la idea sería, entre comillas, hacerlo a todos, pero por costo-efectividad, por salud pública, digamos, en la salud pública es bastante complicado por los costos, porque hay mucho paciente hipertenso, o sea, es una cantidad importante. Quizás siendo pragmáticos, evaluando el riesgo cardiovascular del paciente. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con presión arterial alta normal, que estoy hablando de la clasificación de la Sociedad Europea, pero resulta que tiene riesgo cardiovascular elevado, yo haría un eco para ese paciente. No obstante, tengo un paciente con hipertensión estadio 1, pero riesgo cardiovascular bajo o riesgo total bajo, y un electro que no denota mayor alteración, o sea, no denota alteración en sí, quizás a ese paciente no, evaluando. Perfecto. Y recordemos también que el electrocardiograma tiene un altísimo valor predictivo negativo. O sea, que es rarísimo que un paciente con insuficiencia cardíaca tenga un electrocardiograma normal. Entonces se convierte en un también muy interesante para el diagnóstico precoz de insuficiencia cardíaca. Hablemos un poquito del tratamiento. Voy a hacer algunas preguntas que te hacen acá. Dice, ¿cuál es el tratamiento de elección para un paciente con insuficiencia renal? Te preguntan acá. Paciente hipertenso que además tiene insuficiencia renal, ¿cuál es el medicamento de elección? Bueno, eso como les mencionaba, primero hago el clearance, ¿no? Para insuficiencia renal es de elección los IECA o los ARA2, como les había mencionado, específicamente por su condición de base, porque se ha visto que enlentecen, disminuyen también los niveles de proteinuria, de albuminuria, y han sido efectivos en pacientes con falla renal. Sin embargo, si ya tengo un paciente con un clearance menor a 30, pues ahí ya no podría usarse todavía. Hay algunas revisiones y algunos colegas de nefrología que utilizan hasta estadio 4, es un poquito ya de riesgo por el riesgo de hipercalemia, de empeoramiento, en cambio ahí de la función renal. Pero si es de elección, estamos hasta estadio 3, hasta el 3B, es IECA y ARA2. Más que todo porque son renoprotectores, ¿no? De una u otra forma. Aquí hay otra pregunta que me parece interesante para discutirlo un poquito. Dice, ¿es adecuada la combinación de ARA2 y beta bloqueadores? Porque si te diste cuenta en el gráfico, y en verdad que esto es una discusión que tenemos muchas veces en cardiología, se prioriza la combinación con calcio antagonistas, diuréticos, pero como que se le dejó de un lado a los beta bloqueadores. ¿Cuál es tu opinión al respecto? O sea, como les había mencionado, se puede combinar, pero no son los fármacos de primera elección el beta bloqueante a menos que mi paciente tenga cardiopatía isquémica de base, o sea, una enfermedad coronaria, tenga un aneurisma de aorta, es una condición, aparte de hipertensión, que indique su uso. Hay también revisiones que evidenciaron que hay riesgo de síndrome metabólico, como disglucemias en pacientes que usan beta bloqueantes. Antes eran uno de los fármacos de elección. Hay algunos estudios con atenolol, pero no se demostró, como también les indiqué, algo de significancia para prevención de falla cardíaca, si es el tema ahorita. Que se pueda usar porque, qué sé yo, el paciente tiene alguna contraindicación para uso de calcio antagonistas o tiazídicos, pues ahí sí, pero no es la terapia fundamental inicial para su uso. Muy bien. Hay una cosa que me llamó la atención en los slides últimos que nos mostraste. Inicialmente se le daba prioridad usar un IECA sobre un ARA2. O sea, decía, use el IECA y si es que está contraindicado, use el ARA2. Pero en los últimos slides que nos mostraste, decía IECA o ARA2. Mi pregunta ¿es correcto iniciar el tratamiento de hipertensión arterial directamente con un ARA2 o necesariamente debería pasar primero por el uso de un IECA? Bueno, igual que en falla cardíaca, ¿no? Preconizan mucho el IECA y si no funciona o no tolera el ARA2. Hay algunos acápites que indican lo mismo en hipertensión y como les indiqué, los metaanálisis y todo, sí hay más tendencia, más estudios con los IECA. Sin embargo, como les indiqué también en otro slide, los ARA2 se vieron que primero por eventos adversos eran mucho menor comparados a los IECA. Por ejemplo,
por la tos, que es inducida mucho por los IECA, que a veces nos hace suspender, por la intolerancia que tiene el paciente, también por la dosis, que es, podemos dar muchos ARA-2 en una sola toma, comparado con algunos IECA, sobre todo el enalapril, que es el más ampliamente usado, sobre todo en la salud pública, que es 2 veces. Y también se vio beneficios en cuanto a lo que les decía de remodelado. Creo que los IECA también tienen efectivos. Las guías en sí, tanto la americana como la europea, ya preconizan cualquiera de los dos. Y yo por eso les decía, es que deben elegir a su paciente. Y al menos, no sé si le ha pasado, pero a mí en la consulta de rutina, pues sí he tenido muchas suspensiones de IECA por efecto adverso. Entonces, por eso es que, aparte, o sea, como les puse también en otra diapositiva, el tratamiento basado en evidencia, evaluar adherencia y efectos adversos, porque si mi paciente tiene mucho efecto adverso, no se va a adherir al tratamiento. Entonces, tengo que evaluar esa situación. Aunque no parezca, es un tema muy apasionante para nosotros que manejamos insuficiencia cardíaca. Aquí hay una pregunta que me pareció muy interesante. Vamos a irnos al otro extremo, doctora García. Te han puesto un caso clínico que dice pacientes con obesidad, factores de riesgo, que presenta una presión arterial, dice, de 140/90. Digamos que ya está diagnosticado, ya tuvo, y es una hipertensión arterial, digamos, limítrofe, estadio 1. Dice, las guías que recomiendan como tratamiento mínimo, dice, con focos al tratamiento de los factores de riesgo, debo iniciar ya tratamiento antihipertensivo en estos pacientes. ¿Cómo es el manejo de estos pacientes hipertensos leves? Perdón, solo voy a irme también para hacer más explicativa mi pregunta y que quede reforzada la respuesta, al cuadrito que les dije. O sea, antes se tenía mucho la idea de solo tratamiento de hipertensión, y es así que a veces se decía que la consulta de un hipertenso es súper rápida, ¿no? Porque solo le da la medicación y hasta luego, pero tenemos que ser muy enfáticos, y en eso también porque creo que es fundamental este cuadrito, tanto en la guía de hipertensión del 2020 como en la guía europea. Honestamente me gusta más la guía europea por varios estudios que sabemos del SPRING y todo, que dieron algunas, o sea, fue muy discutido, ¿no? Pero miren aquí, como les decía, es fundamental esto. Primero, estratificar el riesgo de mi paciente. Puede ser que mi paciente no tenga presión arterial muy elevada, como es el caso que nos indican. Miren aquí, desde presión arterial alta normal, normal alta, que estima la sociedad europea, o bueno, la americana, que ya aquí la da como hipertenso. Pero miren, puede ser que tenga una presión normal alta, que no tiene factores de riesgo, bueno, riesgo bajo, pero me menciona que tiene obesidad, dislipidemia. Ahí yo tengo que evaluar para determinar mi tratamiento. La monoterapia, como les indico, está indicado en pacientes de bajo riesgo, que no tengan ninguna otra contraindicación, o que sean pacientes frágiles, monoterapia. De ahí, ¿tiene el paciente factores de riesgo? Pues si tiene 140/90, miren, y tiene 1 o 2 factores, ya es un riesgo moderado y sí debemos tratar por todas las complicaciones a posteriori que van a darse si yo no trato a ese paciente. O sea, el mensaje sería: no hay que desestimar el riesgo cardiovascular, porque lo que yo estoy tratando, como en la última diapositiva que está en la prevención, yo quiero evitar que mi paciente llegue a un estadio B, peor a estadio C. Si yo consigo que un hipertenso se mantenga solo hipertenso, sin factor, o sea, con todos sus factores de riesgo controlados, pues he cumplido el objetivo de la prevención y el tratamiento, ¿no? Excelente, excelente. Y por sobre todo, encorajar a los pacientes y animarles a que la prevención de los factores de riesgo no solo ayudan a bajar la presión arterial de forma natural, sino a prevenir la formación de insuficiencia cardíaca. Yo quiero agradecerte, doctora Alejandra. Ha sido una exposición brillante, bastante didáctica, hemos aprendido muchísimo, todo, siempre se aprende algo nuevo, y espero que les haya gustado muchísimo la
la exposición de insuficiencia cardíaca. Qué mejor manera de acabar así con la prevención. Recuerden que la prevención y el tratamiento inicial es el más barato y es el más eficaz. Así es. Muchas gracias, doctor Sáenz, también por Gracias la invitación y que tengan buena noche. Buenas noches. Bueno, quería hacer un poco de énfasis en nuestro querido Congreso Americano, el primer Congreso Interamericano de Prevención Cardiovascular, CIAC, y Núcleo Pichincha, que está ya muy cerquita. Inscríbase, todavía tenemos cupos. Es el 26, 27 y 28 de noviembre. Tenemos profesores de todo Hispanoamérica, incluyendo parte de España, que nos van a topar temas súper importantes. Habrá casos clínicos en discusión, habrá casos de actualización científica en todos los temas que ustedes están viendo en la parte de izquierda de abajo. Y acuérdense que nosotros pues estaremos colaborando y estaremos con ustedes con temas muy interesantes como los que hemos discutido actualmente. Esta es la página de internet para la inscripción, es CardioQuito, www.cardioquito.com. Todavía tenemos plazas. Es lo interesante de hacer las inscripciones, de hacer los congresos virtuales, que somos mucho más receptivos, no nos podemos quedar fuera, pero es importante que hagan sus inscripciones de forma precoz para que puedan tener las instrucciones adecuadas. No se olviden, www.cardioquito.com. Y yo quiero dar las gracias a su atención, no sin antes recordarles de nuestro congreso y felicitarles por esa constancia que han tenido con nosotros. Yo espero que todas estas sesiones que hemos tenido durante todos estos meses hayan servido para que cada uno de nosotros aprendamos un poquito más de la pandemia más grande que existe, que son las enfermedades cardiovasculares. A todos ustedes que tengan una muy buena noche y que tengan una linda semana. Buenas noches con todos. Estimados colegas, la cordial invitación para que nos acompañen los días 26, 27 y 28 de noviembre en el primer Congreso Latinoamericano de la Sociedad Interamericana de Cardiología en su capítulo de prevención cardiovascular y el Congreso de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo de Pichincha. Estaremos participando con expositores de primera, con charlas realmente que nos va a poner en contexto de lo que es la enfermedad de prevención cardiovascular y todos los riesgos que ellos conllevan. Los invitamos. Esperamos que nos acompañen porque vamos a disfrutar de momentos académicos muy conmemorativos. Muchísimas gracias.